Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Be'ezrat Hashem, vamos a estudiar la página 29 del Tratado de Baba Batra. Estábamos ya en el tercer capítulo, Hezkat Batim, estábamos hablando sobre lo que era la Hazaká y habíamos traído una primera opinión que decía que la Hazaká se aprende del toro. En Baba Kama, el toro que se convierte en un toro violento después de cornear 3 veces. Entonces, de ahí aprendieron que cuando una persona en un campo toma de 3 cosechas consecutivas de ese campo, entonces ya se llama que tiene una hazaká. Pregunta la cámara, si es así. De Rabbanán, según los sabios que discuten con Rabbi Ishmael, que era la opinión de esta de Baba Kama, Mai Amar Rabbi Yosef. Entonces, ¿de dónde aprenden la ley de hazaká de los 3 años? Entonces, responde la cámara y pregunta. Dice, Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, crea que ti, hay un versículo que está escrito. Estamos hablando, este versículo está en el profeta Yirmiyahu. Dice el profeta, Sadot bekesef yiknu, vekatot besefer vejatom. Los campos serán comprados con dinero y escribir un documento y firmarlo. ¿Por qué? Share, Navi Omed, Baasar, Umazir, Alajades Esre. Es decir, el Naví está hablando en el año 10º del rey Tzidkiyahu, el rey de Yehuda, y les está advirtiendo al pueblo de Israel sobre el año 11º, que es el año en el cual van a venir a destruir el Bet HaMikdash y a llevarse a los judíos a Babel. ¿Qué quiere decir? Comprar campos y firmarlo, guardar bien los documentos, porque no os va a dar tiempo, no os va a dar tiempo de tener una hazaká de tiempo. O sea, no os va a dar tiempo de estar 3 años en ese campo para tener hazaká. Entonces tenéis que tener el documento. Amarle a Valle le dijo a Valle, Dilma, a lo mejor Hatam Etzatoba Kama Mashmalan. Dice, esto no es una prueba, a lo mejor simplemente les está dando un buen consejo, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sabemos que no hay Hazaká incluso con un solo año? Podría ser. Dice, Beojiach lejazot. Entonces viene y te trae una prueba. De hilo tema aquí, porque si no vamos a decir así, que si no decimos que eso es un buen consejo. Y Irmiyahu también le mandó a esos judíos que están en Babel, judíos que habían sido exiliados antes, como por ejemplo Mordejai, Asher Ogla Mirushalayim y Magolá Asher Ogleta Yehonia Melech Yehuda. Es decir, cuando el rey de Babel había exiliado a Yehonia, el rey de Yehuda, se llevó a, a, a muchos judíos a Babel. ¿Qué le dijo Yirmiyahu? Banu Batim, Veshavu Benitú Ganot, Vachlu et Pirian. Es decir, le dijo Yirmiyahu a los judíos de Babel, construid casas, asentaos en ellas, plantad jardines, árboles y comed de sus frutos. ¿Qué quiere decir? Maikamar. La Echatová, Kamashmalan. Es decir, en realidad está dando un consejo. ¿Por qué? Porque ¿qué les está diciendo el Naví? Dice, ya que estáis en Babel, no contéis que vais a volver antes de 70 años, que es lo que va a durar el exilio de Babel. Entonces, haced vuestra vida ahí. Entonces, a Hanami, aquí también, Echatoba, Kamashmalan, que vamos a decir que escribir el documento de la venta es un buen consejo solamente. Otra prueba, dice, te da, tienes que saber, que está escrito, un tatem, bihli jerez, leman, yamdu, yamim rabim. Es decir, ¿qué dijo también el profeta? Yirmiyá, que esos documentos que vais a escribir y firmar los vais a guardar en un recipiente de barro para que se mantenga por muchos años. Como sabemos, ¿no? Que en las cuevas, por ejemplo, en Qumran y todo esto, se encuentran dentro de recipientes de barro documentos. ¿Por qué? Porque el barro conserva esos documentos. Él amarraba, entonces dijo, Raba, los jajamim aprendieron la ley de la Hazaká de 3 años por un razonamiento. Dice, Shata, Kamaita, Mahil Inish. Es decir, el, eh, el primer año, una persona viene y perdona a aquel que come frutas de su campo. Tarte, Magil, 2 años, perdona. Plátano, Magil, 3 años, no perdona. ¿Por qué? Porque si
ya vino y comió de ese campo durante 3 años, quiere decir que va a tener una hazaká. Entonces, amarle, Abaye le dijo a Abaye Raba, el ameata. Entonces, sí es así, según lo que tú estás diciendo. Quijadra, ara, ta, perdón. Quijadra, adra, te hadar, levar mi pere. Es decir, que se me arer, bitjilá, ashana, cuando viene y verifican en el primer año, perdón, al principio del tercer año, José la acarca, entonces el campo volvería al dueño. Se lo yeshalem lo amahazi que taperot, porque no le paga el que tiene las frutas. Tiene que bajarlo alejem beshenatayim arishonot, porque ya le perdonó por los 2 primeros años. Alma, ¿qué quiere decir? Amar Rab Nachman. Entonces, ¿por qué dijo Rab Nachman? Hadra ara vehadre pere, que vuelve la tierra y vuelven los frutos. Responde el Gemara y dice, el amar Rabá, dijo Rabá, Shata, Kamaita, lo capit inish. El primer año la persona le da igual, ¿sí? Tarte, lo capit, 2 años, no le importa. Capit, pero 3 años sí le importa a una persona que viene a vivir en tu terreno. Pregunta la Gemara, amarle a Valle le dijo a Valle, él me así, así, según lo que tú estás diciendo, y con Hane de Bebar el Yashiv. Es como aquello que ocurrió con el Beta Midrash de Bar el Yashiv, que dijeron, de Kabde, Afilu, Aman, de Jalif, Ametzra Didehu. No es el Bet Midrash, es decir, la casa. Es decir, en la casa de Bar el Yashiv, ahí no permitían que la gente entrase ni siquiera un solo instante. Es decir, no querían invitados. A Hanami, aquí también, de lealtar, Habe Hazaka. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que como ellos inmediatamente no quieren que haya nadie, en el momento en el que hay alguien, inmediatamente tiene Hazaka esa persona porque le dejaron estar. Vejitema, y si me quieres decir, a Hinami, que efectivamente, que Natata de Bareja, le Shiuri. Entonces, toda persona tiene que establecer una medida de tiempo para su propia hazaka. Depende de cada persona. Uno no quiere que nadie esté en su casa ni siquiera 30 segundos. Y otro le da igual si la persona viene y pasa una semana en su casa. Y otro puede dejar a una persona un año en su casa. Entonces, abrirse la puerta que cada uno ponga su propio shiur para la hazaka. El amarraba entonces dijo Rabba, Shatakamaita, Mizdahar, Inesh, Ishtara. El primer año la persona que compra un campo todavía guarda el documento de la venta. Tarte, Utlat, Mizdahar. 2 y 3, en el año 2 y 3, todavía lo guarda. Fe, lo Mizdahar, pero más de 3 años. No guarda ese documento, se le perdió. Entonces, pregúntale a Gemara, amarle a Vaya, le dijo a Vaya Rabba, el ameata, si es así, según lo que tú estás diciendo. Meja'a shelo befanab, lo tehebe meja'a. Es decir, cuando alguien viene a reclamar el campo sin que esté el que está viviendo en él delante, no se llama que puede reclamar, no sirve para nada. ¿Por qué? Llamarle, le dice el que tiene el campo en su poder. Imagit beapei hada mizdaharna bishtarai. Si tú hubieses estado reclamando cuando yo estaba delante de ti, entonces yo habría guardado el documento para mostrártelo. Responde la Gemara y dice, de amarle, le dice el que, el que viene a reclamar el campo al que tiene el campo en su poder. Jabreja, Jabra, Itle, Bejabra, de Jabra, Jabra, Itle. Dice, ¿sabes qué? Tus amigos tienen amigos que tienen amigos que tienen amigos. Es decir, que si yo me quejé y reclamé, te habrás enterado porque la voz habrá corrido de uno para otro. Muy bien, Amar Rabuna, dijo Rabuna, Shalosh Shanim Shamru, estos 3 años que dijeron que al cabo de 3 años la persona tiene Hazaká, Hu Sheachlan, es únicamente si comió, es decir, que plantó, recolectó en ese campo durante 3 años, Sheachlan Retzufot, es decir, 3 años seguidos. Pero si el primer año plantó y recolectó y después dejó el campo
¿sí? Sin plantar, sin sembrar, y después vuelve a los 2 años y vuelve a ocupar, entonces dice que no. Maika Mashmalan, pregunta la Gemara, ¿qué es lo que me quieres enseñar con esto? Dice, si nosotros ya hemos estudiado en una Beraita, Tanina, perdón, en nuestra Mishnah, Tanina, Hezkatan Shalosh Shanim Yom Leyom, que la Hazaká se basa cuando hay 3 años de uso de día a día, es decir, cuando los 3 años van seguidos. Pone que una mau de tema, ¿qué es lo que yo podría haber dicho? Millón Leyom, Yafuke, Mekutaot. Yo podía ver Shanim Sheenam Shelemot Bitjilatan o Besofan. Yo podría haber pensado en años que no son enteros al principio y al final, como dijo Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, que el primer año y el último año pueden ser un mes o 3 meses, como dijimos antes, y el año intermedio tenía que ser 12 meses. Dice, Uleolama, Filum Mefuzarot. Entonces, si ya puede ser que son cortados 6 meses del primero, 6 meses del último y 12 o perdón, 3 y 3 y 12 de medio, entonces yo podría haber pensado que también si salto entre medias, también se podría tener en cuenta para la Hazaká, Kamash Malan. Por eso nos viene y nos enseña esta vereitá que, que no, que tienen que ser seguidos. Amar Rav Hama, dijo Rav Hama, Umode Rabuna, y está de acuerdo Rabuna, que la Hazaká se considera también cuando los años están separados. Beatre de Mobre Beage. Es decir, ahí donde se acostumbra a hacer una rotación de los campos, como se suele decir el barbecho, ¿no? Que los años pares se siembra un campo y los años impares se siembra otro campo. Entonces, ahí no va a poder sembrar todos los años seguidos. Pregunta la Gemara, Shita, dice, bueno, esto es evidente, en un lugar como este, tienen que ser 3 años, que no tienen que ser 3 años seguidos. Responde la Gemara, los dije, Ica de mover, Ica de lo mover. Dice, no, en realidad sí es necesario, porque hay quien deja un año el campo vacío y hay quien no lo deja. Vea, Gabra, Mobra. Y esta persona, el que sostiene el campo, dejó un año sin plantar, sin sembrar. Mau de tema, amarle. ¿Qué es lo que yo podría haber pensado que le va a decir? Im ita dedidach, habai y baelach, le misrea. Si ese campo fuese tuyo, habrías sembrado como que minhag helek menashim, como suelen hacer algunas personas, que sí que siembran todos los años. Kamash Malan, por eso nos enseña aquí que no. Llamarle lo que le va a decir es, dejada ara bekule vaga lo macina linta. Y yo puedo guardar mis semillas, eh, que Shani le pedí cuando yo estoy solo en este valle, Vinami, Beaji Nihali, de Abda Fe, y además que cuando yo dejo el campo sin sembrar un año, entonces hace que la cosecha del año siguiente sea mejor. Entonces a mí me conviene, entonces tú me dices, si fuese tu campo lo habría sembrado. Yo te voy a responder, no, aunque sea mi campo, puedo no sembrarlo porque estoy solo aquí. Y porque además, cuando no siembro un año y dejo que descanse el campo, la cosecha viene mejor al año siguiente. Pregunta la Gemara. Sinan se enseñó en nuestra Mishnah, Hezkata Batim. Deja Batim de Bimamá Yade. Es decir, nuestra Mishnah nos habla de Hezkata Batim, perdón. Pero las casas, en el día, yo sé que está la persona ahí. Pero en la noche, Balaila, lo Yade. Yo no sé si esa persona está ahí viviendo en la noche. Nadie sabe. Responde la cámara y dice, Amar a Valle dijo a Valle, Man mis mashid abatim.
¿Quiénes son los que testifican si alguien está viviendo en ese lugar? Shibebe, es decir, los vecinos. Shibebe, medallada, be mamá o beleile. Los vecinos saben si la persona está tanto de día o de noche. De día le van a ver paseando por el campo. De noche van a ver que hay luz en la casa y que hay, no sé, hay movimiento. Rabamar, dice Rabba, Kegon, de Atu, Betre, de hambre, Anan, Agrinan, Mine, Vedarinan, Be, Tlachenin, Bimamá Beleila. Es decir, por ejemplo, que vinieron dos testigos y dijeron que alquilaron la casa y vivieron ahí 3 años, tanto de día como de noche. Punto le llamará. Amarle Rab Yemar, le Rab Ashi, le dijo Rab Yemar a Rabashi, Hane, es decir, estos testigos, no se les cree, porque no im berutan hen, es decir, se están molestando en su testimonio el uno al otro. De hilo a Maraji, porque si no decimos así, Amrina Leu, Zilu Habule, Agar Beta Lehai. Vamos a decirles, en que Baizehu Shelamearer, esa casa es del que está reclamando, y vosotros tenéis que pagarle el alquiler de 3 años que vivisteis ahí. Amarle, le dijo Rabashi a Rabiemar, Dayane Dishpilu Hajidane, es decir, los Dayanim, los jueces, que no son expertos, así es como juzgan. Y lo askinan que gon, dinkite, agar beta, veambre leman letbe. ¿Acaso de qué estamos hablando? Que todavía no pagaron el dinero del alquiler y ellos tienen en su poder el dinero y preguntan a quién se lo tienen que dar. Y aquel que sale victorioso del juicio le van a pagar. Es decir, los testigos que vienen a decir, sí, sí, nosotros alquilamos este terreno, aquí está el dinero, pero ¿a quién tenemos que pagar? ¿Al que tiene el terreno o al que dice que es el dueño, al que está reclamando? Entonces, en ese caso, ¿sí? ¿Qué hacemos con ello? Entonces, Amar Marzutra dijo Marzutra, en realidad no tenemos que traer testigos, que el que sostiene el campo vive ahí también de día y también de noche. Es decir, es un caso como, por ejemplo, que hay testigos que vivía ahí durante 3 años y le vieron en los días ahí, y si estaba en los días, pues seguramente también estaba por las noches. Veitain, ve amarle tu tres de le asude, de darbe, tlachenim, be yemamo leila. Y si vienen a decirles, trae dos testigos que testifiquen que tú viviste ahí tanto de día como de noche durante 3 años, Ta'ana te, Ta'ana, tiene el que tiene el campo en su poder. Puede traer este argumento, que él vivió de día y que seguro que también estaba de noche. Que van, Shamearer Toen, Bari, Shera'a, Shelo, Hayagar, Sham, Belilot, la gen lo maja, decir por qué. Porque el argumento del que está reclamando es únicamente, tiene que tener testigos en el caso en el que él es Bari, él tiene la certeza de que él no estuvo viviendo también la noche ahí. Entonces ahí le puede pedir los testigos, humo de Marzutra. Entonces está de acuerdo Marzutra, que dijo arriba que puede el que reclama decir, trae testigos que estuviste tanto de día como de noche. Berrohlim, Amahazirin, Beayarot. Estamos hablando de vendedores ambulantes que van de ciudad en ciudad y no se encuentra de día, no se encuentra en su casa muchos días. Ventaim, y mientras tanto, viene una persona y toma posesión de la casa, lo que se llama un ocupa. Bien, esa persona que está ahora viviendo en la casa sabe que el dueño es un vendedor ambulante y que tarda meses en ir de un lugar a otro mientras hace toda su gira. Entonces, ¿qué hace? Durante esos meses se asienta en la casa del otro. Entonces ahí sí le puede, el vendedor ambulante le puede exigir que traiga testigos. Ya, Falgab de Lotaan, porque a pesar de que no vino a traer ese argumento este vendedor ambulante, Ta'aninan le anan. Nosotros traemos ese argumento para él. Como de Rabuna, y está de acuerdo Rabuna,
que dijo arriba, שחזקה היא רק בשלוש שנים רצופות יום ולילה, que la חזקה es solamente cuando se vive 3 años seguidos de día y de noche, Bejanuta, cuando es una tienda de mejosa, es decir, tiendas, que no hay que estar ahí de día y de noche, de ley mamá a vida, de ley la a vida, porque de día se trabaja y de noche no se trabaja. Hay un Tosafot interesante que explica y dice, entonces en ese caso daría falta 6 años, porque es solamente los días. Es decir, días y noches son 3 años, solamente días son 6 años. Muy bien. Nos cuenta la cámara, Rami Barjama, Rabak Ukba Barjama. Los hermanos Barjama, Rami y Ukba. Zabun Ahi Amta Behade Adade. Es decir, adquirieron una sirvienta en sociedad, los dos. Mar, uno de ellos, Ishtamesh Bar Rishona, Shelishit Vechamishit. Es decir, uno de ellos la tuvo a su servicio en el año primero, tercero y quinto. Y el segundo, Ishtamesh Bar, y el segundo la tuvo a su servicio, Shoniyar Revid Shishit. El segundo año, el cuarto año y el sexto año. Después de 6 años, Nafak, Ar y Labe. Entonces viene una persona y les reclamó, esa sirvienta no es vuestra. Bien, Atu le came de Raba, se fueron a ver a Raba. A Marleu les dijo Raba a los hermanos, Maita ama, habitu aji, ¿por qué habéis hecho de esa manera? Es decir, que cada uno tuvo 3 años, pero no de forma consecutiva. Yahi de lo tazku tahzeku adade, para que no haya que uno de los dos tiene hazaka sobre el segundo. Si es así, Yahi le dejo lo hebe hazaka. Entonces, si es así, igual que para vosotros no hay hazaka, le alma nami lo hebe hazaka. Entonces, para nadie hay hazaka. Pero amarán. Entonces explica la Gemara y dice, no vamos a decir, Shenan Hazaká Beshimush Lesilugin, el Adelo Katub Itra. Es decir, lo único por lo cual no hay Hazaká no es porque sea de manera intermitente, sino que porque no escribieron que iban a hacer de esa manera. Es decir, de lo Katub Itra, un documento de división entre ellos sobre cómo iban a trabajar esa sirvienta para los dos. Abal Katub Itra, pero si hubiesen escrito ese protocolo, Kalaitle, entonces allá Sarich, Amearer, Limhot, Betosh Shaloshanim, Harishonot, tendría que haber reclamado el dueño de esa sirvienta, que ahora viene a reclamar en los 3 primeros años. Si ya pasaron 3 años, ya hijas de acá, entonces ya no sirve. Amar Rabba dijo Rabba, Veajala, Kule, Utz mi bet, Roba. Es decir, una persona que tiene en su poder un campo y come de él, salvo un cuarto, un poquito. No lo trabaja, no lo siembra, canecula. Adquiere todo el campo, la jardaká, hutz mi bet roba, salvo ese cuarto en el cual no trabajó. Más Rabuna, dijo Rabuna, a ver, Rabbi Yoshua, dijo Rabbi Yoshua. Pero amarán, y esto que dijimos, Ela de Barzeriahi, es decir, si esa parte del campo se puede sembrar. Aval, la Barzeriahi, pero si no es una parte del campo que se pueda sembrar, Canelea Gab, Ara, compra de paso, junto con el resto de la tierra, la adquiere. Pregunta la Gemara, Matifle Rabbibi Bar Abaye, el Ameata. Les preguntó Rabbibi Bar Abaye. Entonces, si es así, según lo que tú me estás diciendo, Sunma, es decir, Admat Trashim Beseraim, una tierra que es pedregosa, que no se puede sembrar. Bameyikne, ¿con qué se adquiere? ¿Cómo se hace Hazdaká sobre ella? Ela, entonces seguro que la Hazdaká funciona también. Be okume ba javeta umishdeja ba pere. Es decir, sirve cuando se pone en ella, en esa tierra, en esa parte que no se puede sembrar, animales, o cuando se extienden en ella frutas. Si es así, a Hanami aquí también, ese campo que sembró menos un cuarto, que en ese cuarto que falta, que también haga un acto de Hazaka.
Y vaya el leok me ve, jabeta, tendría que haber puesto ahí animales. Nami.